tardes, excelentísimo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, excelentísimo consejero de Cultura, querido San Gonzalo Santonja, autoridades, señoras y señores, querido público. Este es un acto fundamentalmente de normalización de la tauromaquia en Valladolid, para reivindicar, afianzar y subrayar la idea que da título a este foro que hoy nos reúne. El toreo es el arte del pueblo, una fiesta transversal en la que caben todas las ideologías, menos las de aquellos que nos quieren abolir. Quienes no quieren estar en la foto, que no estén, pero que nos dejen vivir en este espectáculo cultural, en esta industria que es historia, pero sobre todo que a día de hoy se ha convertido en un ejercicio de libertad. Y sobre estos cimientos edificaremos la tarde con un cartel de categoría que luego presentaré, pero sin más preámbulos, no quiero alargarme, nos dará la bienvenida Pablo Lago, director editorial del Mundo, El Diario de Valladolid, Correo de Burgos y Diario de Soria. Pablo, tienes la palabra antes de que el director del Mundo Nacional, Joaquín Manso, la tome por su parte. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto y a los de fuera bienvenidos a las fiestas de Valladolid, unas fiestas magníficas. Yo solo para dar la bienvenida y agradecer fundamentalmente a Vicente Zavala que has conseguido hacer esto aquí en Valladolid, en las ferias de Valladolid, en vísperas de las ferias de Valladolid y en las fiestas de Valladolid. La cuadrilla yo creo que es inmejorable. Y sobre todo has conseguido una cosa, y es que el consejero de Cultura y Taurismo de Castilla y León, Gonzalo Santonja, no vea hoy desde la barrera esto, sino que haya hecho el paseillo y forme parte de la cuadrilla y esté ahí sentado con todos vosotros para debatir. Agradezco profundamente al vicepresidente de la Junta de Castilla y León que nos acompañe para clausurar este evento, a la teniente alcalde de Valladolid, de la ciudad que está en fiestas y que nos tiene en fiestas a todos, que también nos acompaña aquí, y especialmente a mis compañeros, socios y, sin embargo, amigos del Mundo Nacional, de Unidad Editorial, Joaquín Manso, el director, que es el que va a hablar luego. Sea como sea, lo ha explicado muy bien Vicente, más allá de ideologías, los toros, la tauromaquia forma parte de las raíces y de la esencia de esta tierra que es Castilla y León. Los toros están en la naturaleza de la gente, en la humildad. Está en la saca de Soria, por ejemplo, ahora que veo a nuestro director en Soria. Está en el toro, está en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, ahora que veo al consejero de Cultura, que es salmantino también. Están los encierros de Cuéllar, el toro, por ejemplo, y están un montón de facetas de la vida popular y de la vida cotidiana, ahora que han sido las fiestas durante el verano de esta tierra de Castilla y León. Yo creo que en el ADN y en la singularidad del mundo está respetar lo que son la esencia, las raíces y el origen de esta tierra y de este país, y los toros están en ello, están en la cultura, están en la esencia, están en los orígenes, están en las raíces. Y por eso nos decidimos este año a montar este foro, que yo creo que sinceramente es único y sin parangón. El Ayuntamiento también ha montado una serie de charlas sobre la tauromaquia, en torno a la tauromaquia estos días de las fiestas, más humildes y discretas que la nuestra, teniente alcalde, pero es verdad que ha montado una serie de charlas que yo que ustedes no me las perdería tampoco en los próximos días. Digo más humildes porque está sobre todo el maestro Vicente Zavala, que es
el que concentra y el que aglutina aquí a todo el mundo, y esencialmente al que yo le agradezco la generosidad para haber hecho esto aquí con nosotros en Castilla y León. Creo que nunca se ha hecho en Valladolid, creo que nunca se había hecho un foro de este tipo taurino, defendiendo lo que son las esencias, los valores, las raíces de esta tierra. Y en cualquier caso, pues para gustos están los colores y para gustos están los equipos. El vicepresidente, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León es del Atleti. Pues por eso no le vamos a vetar que cierre el acto que tenemos hoy aquí. Vicepresidente Juan García Gallardo. A todos ustedes, muchas gracias. Yo de toros voy muy justito, soy más de fútbol y tal, entonces no quiero liarme más, y recordarles que después de todo este acto y todo este evento que van a tener aquí, sobre todo para aprender y para escuchar, yo creo que es una oportunidad única de escuchar a este elenco, a esta cuadrilla de gente. Luego nos vemos tomando un vino, un cacho de cecina y un poco de queso por ahí. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, señor vicepresidente, señor García Gallardo. Gracias, señor consejero de Cultura, señora vicealcaldesa, autoridades y distinguido público. Gracias también, en particular, querida editora Adriana Olivarri. Gracias, querido director Pablo Lago, por la extraordinaria fortaleza con la que defienden la marca El Mundo y sus valores aquí, donde tanto particularmente nos importa. Y gracias por invitarnos aquí a Valladolid en estos días en los que la ciudad vive ese temblor inesperado de Córdoba, de la que habla la placa de Rafael Duyos, que está a la entrada de la plaza del Paseo de Zorrilla, gracias en buena parte a su feria taurina. Hablaba ahora el director Pablo Lago de los festejos de Ciudad Rodrigo o los de Cuéllar. En realidad, la extraordinaria viveza de los festejos taurinos a lo largo de estas tierras de Castilla y León, aquí en Valladolid, en Zamora, en el campo ganadero de Salamanca, convierten a Castilla y León en el corazón popular de la tauromaquia y, por lo tanto, en los guardianes del tesoro del mayor patrimonio cultural que tiene España, porque encierra el misterio estético de la hispanidad, que es la idea de España. La motivación de tantos movimientos antitaurinos, en realidad, no está tanto en ese falso animalismo como en esa idea de España. Y esa es la motivación también por la que el periódico El Mundo está muy orgulloso de ser el periódico de los toros, de defender esa idea de España, de defender la idea de la libertad y de hacerlo con la mejor herramienta, que es la pluma excepcional de Vicente Zavala. Gracias a todos, aquí y en todas partes. Gracias al periódico de Valladolid. Gracias a todos. Bueno, tengo que saludar también a nuestros internautas, ¿no? A los internautas de las cabeceras del Mundo, del Diario de Valladolid, del Correo de Burgos y el Diario de Soria, que nos están viendo en streaming, y es una audiencia que multiplica la potencia de este auditorio. Perdóname, Gonzalo, pero voy a cometer una anomalía protocolaria porque Alberto García, el nuevo empresario de la Plaza de Toros de Valladolid, se tiene que ir. Hoy hay toros en el coso del Paseo Zorrilla. Se aplazó el festejo de rejones del domingo pasado por la dana, ¿no? En mis tiempos había borrascas, pero hoy son danas. Y te tienes que ir rápidamente, ¿no? Yo te quería dar la enhorabuena por la gran feria que has confeccionado en este debut en esta tierra tan taurina, este debut tuyo en Valladolid. Dar la enhorabuena también por el elemento dinamizador que eres de la tauromaquia y también no solo que hayas redondeado esta feria, sino cómo la has movido por toda la provincia de Valladolid para atraer al público y multiplicar la afición. Y quería preguntarte, antes de disculparte por esta ausencia precipitada, si toda esta siembra que has hecho en este primer año ya se ha notado. Yo te he leído alguna entrevista en la que hablas de unos incrementos en los abonados y de asistencia que va a ser muy notable. Cuéntanoslo, por favor, para que sepamos que ya este trabajo tan pronto pues va a dar sus frutos. Buenas tardes, Vicente.
Buenas a todos. Autoridades, en primer lugar os quiero agradecer, Juan Ignacio, Gonzalo, Irene, el compromiso que desde que me lo habéis demostrado con hechos, de verdad, desde que llegamos aquí a Valladolid, el apoyo que hemos sentido, el respaldo que hemos sentido, que para nosotros ha sido fundamental para que esta feria pueda ser el éxito que si Dios quiere y va todo bien, va a ser en todos los sentidos, tanto artísticamente como a nivel de asistencia. También quiero agradeceros a todo el equipo del mundo, al director a nivel nacional, al director a nivel territorial y, por supuesto, a ti, Zabala, la implicación con el mundo de la tauromaquia sin complejos y la apuesta que habéis tenido en todos momentos, no solo ahora que la verdad está en auge y ahora imagino que en esta tertulia se comentará el porqué, y es que está yendo más gente joven que nunca a los toros, sino en los peores tiempos, en aquella moda que hubo con la irrupción de algunos partidos políticos y algunos lobbies animalistas, en las que hubo muchos que se acobardaron y nos dejaron de lado. Sin embargo, el mundo nunca lo ha hecho. Desde luego, os quiero dar las gracias en nombre mío y en nombre de todo el sector. En cuanto a lo que me comentas de la asistencia, esta Feria de Valladolid la hemos trabajado mucho, es nuestro debut en esta plaza. Es una plaza en la que, la verdad, sea cierto, la cogimos con unos niveles de asistencia muy malos, muy negativos en los años anteriores. Una plaza que hemos recogido con tan solo 1000 abonados y en la que la corrida del año pasado, que más gente asistió, fueron 5500 espectadores en una corrida de septiembre con Urdiales, Manzanares y Rocarrey. Con esos parámetros nos pusimos a trabajar sabiendo de que no iba a ser fácil y por ello, obviamente, además de todo el apoyo que hemos tenido en todos los sentidos, lo que hicimos fue ofrecer una cartelera de máxima calidad, no pensando en el resultado económico del hoy, sino del mañana. Hemos firmado un contrato para varios años y la verdad que los frutos se van a ver considerablemente. El abono lo hemos aumentado un 85%, hay 1.850 abonados, no está nada mal. Bien es cierto que el objetivo que yo me marcaba era doblar, no lo he conseguido, pero el aumento es considerable para el primer año. En cuanto a nivel de asistencia, creo que si no se cuelgan no hay billetes, va a faltar muy poquito, creo que lo vamos a colgar el día 8. Recuerdo que para los que no conozcáis el aforo de la Plaza de Toros de Valladolid son 10.600 espectadores y desde luego que va a ser uno de los eventos en esta ciudad que más gente congregue, eventos de pago, por supuesto me refiero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la tauromaquia en la ciudad está viva, quiere decir que los toros interesan. Tenemos un tendido joven amplísimo, de casi 450 jóvenes que han sacado el abono para toda la feria. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido pues, ponernos a trabajar durante todo el año. Hicimos una gran gala, que por supuesto, y una vez más, nos acompañaron y nos respaldaron las autoridades aquí presentes. Y no hemos parado de que se genere ambiente durante todo el año, porque creo que ese es el camino para recuperar el esplendor de una feria. Si nos olvidamos, termina la feria y nos vamos, yo en mi caso a Madrid y mis compañeros a sus puestos de trabajo, desde luego que si no se hable de toros, mal. Ahora tenemos una suerte en Valladolid de que hay un nuevo ayuntamiento, que ya hemos tenido reuniones tanto con Irene como con el alcalde, que fue precisamente esta semana que también tuvimos una reunión. Ya nos han mostrado todo su respaldo y desde luego que es importante. Y ya no solo hablando en materia cultural, sino hablando en materia económica. Esta feria de Valladolid va a dejar cientos de miles de euros en la ciudad. Viene muchísima gente y además lo comenté con Irene en esa reunión que tuvimos, que le vamos a pasar todos los datos de asistencia, ya que gracias a la venta online, ya que cogemos los códigos postales en la venta, los tenemos. Viene muchísima gente de Francia, viene muchísima gente de Madrid, viene muchísima gente de Santander, de Gijón. Y esa gente no viene a los toros y se va. Esa gente, muchos de ellos, se quedan varios días, pernoctan, comen en los restaurantes, conocen mucha gente la ciudad que si no fuera por la Feria Taurina no la conocerían. Y entonces pues creo que es el mayor motivo por el que se nos debe respaldar, porque es algo que va a generar una economía importante para Valladolid. Obviamente también el apartado cultural, que merecemos el mismo respeto que cualquier otra arte.
Bueno, en esto que has hecho hincapié es importante porque en todas las ferias de España no solo hablamos de la economía taurina, hablamos de una economía dinamizadora de la ciudad y has puesto la lupa en algo que conviene subrayar y exaltar de cara a los poderes públicos, ¿no? Que es que el turismo taurino, por llamarlo turismo, es un turismo rumboso, es un turismo de calidad, que el que va a los toros va a un buen hotel, le gusta comer bien y le gusta cenar bien, se pasa un par de días dejando unos ingresos para la ciudad y te das cuenta de todo ello cuando de repente con la pandemia esas ciudades que tienen tanta tradición taurina fallaron las ferias, cómo se notó y cómo los comerciantes, cuando ha vuelto el toreo y cuando ha vuelto esa alegría y ese turismo taurino, pues ha visto el cielo abierto. Desde luego, así nos lo han dicho y nos lo han manifestado las asociaciones de comerciantes. Y la idea que tenemos es pedirles un informe, una vez finalizada la feria, para que se pueda evaluar. Ellos tienen datos muy concretos de la diferencia que ha habido con la feria del año pasado, ya que, como he dicho, va a haber este año mucha gente, muchos aficionados foráneos que vienen a la ciudad. Alberto, sé que te tienes que ir, que andas apurado, te agradezco mucho tu presencia, te lo agradecemos todos, te deseamos toda la suerte del mundo porque te la mereces y sobre todo la suerte como la tierra es para el que se la trabaja. Así que enhorabuena por la feria y que te respondan los toros y los triunfos. Muchas gracias y perdonarme, pero desde luego tenía que venir un evento de tantísima categoría y que se ha organizado con tanto cariño. Pues me tenía que escapar. Ahora tengo que ir, que me toca liquidar con todos los actuantes, incluido el ganadero, que Miguel Ángel es co-ganadero. Consorte. He dejado ya el ganadero. Y además es que a la que termina pues vamos a bajar también los toros de la corrida el día 8 de Victorino, que ya tenemos el camión por allí. Me encantaría estar, pero os ruego me disculpéis. Una vez más, gracias. Y bueno, nos vamos a ver estos días. Yo sé que con la mayoría de los que estáis aquí voy a contar con vuestra presencia en la plaza. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues volvemos al cauce, ¿no? Normativo y protocolario. Querido consejero, cuántos años de amistad nos unen, cuánta admiración te profeso. Tus tratados académicos y de investigación nos han alumbrado con la luz de los siglos y el peso de la historia, los orígenes de lo nuestro, los orígenes del toreo, hasta pues fijarlo por caminos inexplorados, hasta más allá de la propia Constitución de España, fijando la idea de que los toros, por tanto, no es una consecuencia de España, sino un elemento constituyente de la misma, ¿no? Tus tratados y tus estudios llevaron a datar el origen del toreo a pie y también el de las ganaderías. Yo te voy a preguntar por ello, aunque el taco de folio que veo ahí me asusta un poco. No, no te asuste el taco de folios, querido Vicente. Yo una de mis primeras experiencias como universitario fue una conferencia que di en Alemania. Yo hablaba siempre sin papeles, improvisando, y me pusieron verde. Yo creí que la conferencia había sido un éxito y me pusieron verde. Decían, mira este, que viene aquí y no prepara nada. Volví a casa, volví a Madrid, di una conferencia con papeles y me pusieron verde. Mira este, que no sabe nada y lo tiene que leer todo. Entonces lo que hago ahora es siempre traer papeles que no utilizo. O que hago como que consulto en algunas ocasiones. Muchísimas gracias al mundo, muchísimas gracias a Vicente. Sabes que yo soy un lector tuyo, lo fui de tu padre, que soy amigo de tu hermano y que tengo una admiración profunda por vosotros y por el periódico El Mundo, del que soy lector cotidiano. De manera que muchísimas gracias por contar conmigo. Cuando estabas hablando decías el toreo, el arte del pueblo. Y yo me hubiese gustado que hubieses dicho el toreo, el arte del pueblo español. Porque lo hemos inventado nosotros todo. Las ganaderías y el toreo. Y en esto cada vez estamos afinando más. Miren, el uro era intoreable. Todo eso de que si hay unas pinturas en cavernas, todo eso son fabulaciones. Un uro medía en cruz cerca de 2 metros, entre 1,80 y 2 metros. Un uro pesaba 1.500 kilos. ¿Cómo se puede torear un animal en esas condiciones?
Aquí en Sasaeta hay un cementerio, hemos encontrado, si es que además se saben muchas cosas, un cementerio de uros, era un cazadero, y esta gente, estoy hablando del Neolítico, mataba a los uros para alimentarse. En consecuencia, sabía cómo matarlos. Bueno, pues en ese cazadero todos son hembras, y los uros que hay masculinos tienen siempre menos de 2 meses. Es decir, ni siquiera los grandes cazadores de la prehistoria se atrevían. Eso es imposible con las proporciones que se ha dicho. Entonces, ¿cuándo pasamos del uro al toro? Esto yo creo que vamos dando pasos. Miren, yo creo que las ganaderías se crean en España entre el siglo IX y el siglo XII. ¿Por qué pongo estas fronteras? Hay un episodio en la Crónica General de San Ataulfo, de comienzos del siglo IX, donde le tienden una emboscada el rey, le pide que le traigan un toro y se lo tienen que traer de las montañas. ¿Por qué se lo traen de las montañas? Porque no había toros, porque no había ganaderías. Es decir, sabemos que a mediados del siglo IX todavía no había ganaderías, porque si no, un rey evidentemente lo va a buscar a casa de Victorino, no manda a buscarlo o a casa de Pedro Capea. No anda buscándolo en las montañas. Y sin embargo, en torno al año 1160 ya tenemos un testamento de Rodrigo Pelagi, que también tiene gracia que el primer ganadero conocido se llame Rodrigo Pelayo, donde él habla de sus vacas bravas. Y es lo que le preocupa a la hora de morir. ¿Cuál va a ser el destino de sus vacas bravas? Entonces, ahora mismo, entre el siglo IX y el siglo XII, están surgiendo las ganaderías de toros, y en ese momento se está toreando. Se está toreando a pie. También tenemos datos sobre esto, datos que son incontestables. Aquí cerca, en Pinarejos, en un pueblecito cercano a Cuéllar, hay un toro banderilleado. Pinarejos es de finales del siglo XI, comienzos del siglo XII. Hay un toro banderilleado, que además tiene una persona cogida entre las manos, y hay otro toreador que va al toro. Y eso está en un contexto urbano. Hay espectadores. Hay un milagro de Gonzalo de Berceo, en que la Virgen se le sale un toro sañudo airado, y a un fraile beodo que ha faltado a misa suplica a la Virgen, y la Virgen se lo lleva con su manto. Es decir, y cuando Gonzalo de Berceo está contando esa escena, lo que está contando es la realidad, lo que está contando es absoluta. Y de este tipo tenemos distintos testimonios. Y luego están los fueros, el fuero de Huesca, el fuero de Zamora, diversos fueros que legislan dónde se tienen que correr, que es un sinónimo de lidiar, que torear. Bueno, yo me estoy centrando en estos datos porque, miren, todo esto sucede antes del año 1230. Rodrigo Pelayo es de 1160, Gonzalo de Berceo es de finales del 12 hasta mediados del 13, el toro del Pinarejos es de finales del siglo XII o comienzos del XIII, y es en 1230 cuando Fernando el Santo unifica los reinos de Castilla y León. Y es ahí donde nace España, Y todo esto es anterior. Es decir, en la piel de toro que es España ya se criaban toros y ya se toreaban toros. Entonces vamos a decir las cosas como son. Los toros no son un elemento de la cultura española. Los toros son un elemento constitutivo de la españolidad. Y esto es así de sencillo, y quien no lo quiera entender no lo entiende, pero no por eso deja de ser así. Hay personas que pueden negar que el hombre ha ido a la luna, pero por eso el hombre no ha dejado de ir a la luna. Pues esto es exactamente igual. Un elemento constitutivo de la españolidad es la fiesta de los toros. Gonzalo, el pueblo español es el inventor. Que te interrumpa. Por eso quizá la idea que ha expuesto Joaquín Manso, nuestro director, entronca con lo que tú estás diciendo. Sí. Muchas veces el falso animalismo ha servido para atacar a la fiesta de los toros precisamente por su españolidad. Es evidente, pero además si no hay nadie más animalista que los toreros, los ganaderos y que los aficionados, que la gente
que la gente del mundo del toro. Yo el otro día vi indultar un toro en Palencia y fue una explosión de júbilo. Los toros tienen nombre y lo tenían ya en el siglo XVII y en el siglo XVI. Yo en uno de mis libros publico relaciones de nombres de toros, a ver qué otro animal es así. Los ganaderos se conocen los toros, te hablan de sus abuelos, te hablan de su padre, te hablan de su madre. Hay reatas de siglos. De reatas de siglo. Aquí en Raso del Portillo, por ejemplo, bajamos a hablar con los gamazos y hablan así. Es decir, los más animalistas, yo me atrevería a decir que por encima de todo, somos la gente del mundo del toro, los únicos que respetamos al animal, y que le admiramos. Ahora estaba hablando con Victorino de Cobra Diezmos, y yo Cobra Diezmos es un toro que me maravilla. Yo le he visto subirse allí a lo alto del repecho, cuando aparece gente y se lleva todas las vacas, y es un toro maravilloso. Y hablamos de estos toros, hablamos de los animales uno por uno, se les cuida, se les cría, y se disfruta cuando el toro consigue salir adelante y volver al campo, se disfruta y preguntamos por los toros. Eso no sucede en ninguna otra manifestación. Y esto hay que decirlo bien alto y bien claro. Los toros son un elemento constitutivo de la españolidad. Los toros son para nosotros absolutamente irrenunciables, y la gente del toro son los máximos animalistas. Gonzalo, tú y yo tuvimos la suerte de compartir durante muchos años el jurado de un premio importante como fue el Paquiro, y tuvimos también la suerte de poder premiar a Miguel Ángel Perera. Yo no sé si ustedes saben, que seguro que sí, que Miguel Ángel Perera, por supuesto, es una figura del toreo desde hace 20 años de Alternativa, va a hacer el año que viene. Pero sobre todo lo que no creo que sepan es que su carrera ha ido siempre ligada a palabras muy importantes, como es la palabra integridad, como es la palabra independencia, como es la palabra profundidad y como es la palabra rotundidad. A lo largo de su fecunda carrera, estas palabras han marcado su devenir en el mundo del toro. Nunca se ha apeado de ninguna de ellas, nunca ha renunciado a nada. Y todo ello ha venido adornado por el temple en su tauromaquia y por el dominio. Yo no sé, Miguel Ángel, si en ti, qué es lo que va primero, ¿no? Si el temple conduce al dominio o es el dominio de la bestia y del toro el que conduce al temple. Bueno, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos los asistentes, autoridades aquí presentes. Gracias por su asistencia. Y bueno, agradecido, ¿no? Como ha dicho Alberto, al periódico El Mundo, el apoyo incondicional a la tauromaquia y la apuesta, en este caso, por este foro y que podamos hablar o debatir de un tema tan siempre en boca de todo el mundo como es la tauromaquia, ¿no? Bueno, ya lo que me decías, ¿no? Si el temple o el dominio, ¿no? También depende el animal, ¿no? Pero bueno, yo para mí, como el toreo lo entiendo desde el dominio, desde el control de la embestida, desde el torear la embestida, desde que la cojo hasta que la suelto. No concibo el toreo como algo pasador, algo de, para que nos entienda a lo mejor alguno, de componer, ¿no? Yo siempre me he identificado y siempre he marcado mi toreo en el sometimiento, en la profundidad, en el muletazo y el trazo largo, que no es fácil que algunos animales te lo aguanten, pero creo que ha sido cuando más ha saltado, digamos, a relucir mi tauromaquia, ¿no? Cuando más puedo exponer mi tauromaquia, ¿no? Cuando un animal me permite someterlo, pero evidentemente con el temple, ¿no? Siendo capaz de reducir la embestida, ¿no? Matador, esta temporada estás volviendo a cuajar una temporada extraordinaria, ¿no? Yo vengo de la reciente Feria de Bilbao. Te lo decía antes, por supuesto, porque está escrito y sin ninguna pretensión de coba. Vengo de ver la faena más importante de toda la Feria de Bilbao,
que ha estado en tus manos, ¿no? Con un toro altamente complicado, complejo de reducir, de someter, no refrendada por la espada que se llevó el triunfo. Tú formas parte de una generación de figuras del toreo que habéis sostenido la tauromaquia durante los últimos 20 años, ¿no? 25 ya algunas. ¿Qué pasa cuando ves, por ejemplo, que un matador como el Juli se va, que esta generación está, bueno, no digo que tocando a su fin, pero desde luego en el principio no estamos? ¿Qué se nos puede venir de ahora en adelante para, por ejemplo, a armar una feria? Porque vosotros, fíjate que siempre los aficionados que somos muy pejigueritas, no, siempre los mismos, pero en el fondo los mismos sois los que habéis sostenido todas las ferias de España, ¿no? Y a vuestros reclamos se han llenado las plazas. ¿Qué pasará cuando esta generación deis un paso al lado o un paso atrás? A lo mejor se reconoce vuestra verdadera importancia, ¿no? Quizás, lo último que has comentado, quizás a lo mejor se reconozca, ¿no? Al final, bueno, hay opiniones para todo y como tú bien dices, pues muchas veces la feria pues siempre es lo mismo y se repiten los carteles. Bueno, al final esta generación, afortunadamente han salido nombres nuevos, ¿no? Y sin ir más lejos, Roca Rey, ¿no? Ha sido el torero, yo creo, más rotundo de estos últimos 10 años para acá. Después toreros nuevos que han apuntado y que están apuntando, pero que a lo mejor también le falta ese paso. Pero es verdad que entre unos y otros, pues Julián lleva 25 años, yo hago 20, Morante otros tantos, Castela, Manzanares, sé que al final coges todos. Y como bien dices, hombre, pues estamos ya, como yo digo, por lo menos en mi carrera, estoy ya de la mitad para allá. No sé si me queda 1, 5 o 10, pero seguro que el Ecuador lo he pasado por ley de vida, ¿no? Casi 20 años de alternativa, casi 40 años de edad. Y yo creo que estoy más al final que al principio. Al final, bueno, pues también uno como profesional, pero sobre todo como aficionado, a mí me ilusiona, ¿no? Que también muchas veces, ¿no? Que no quieren competencia. Yo creo que al final los toreros estamos preparados para enfrentarnos a cualquier compañero, a cualquier torero revolucionario, a defender nuestro sitio, a demostrar por qué uno por una cosa, otro por otra, pues llevamos años en la profesión ocupando puestos importantes, porque llegamos a la feria y somos capaces de triunfar. Yo creo que eso es algo que va innato, ¿no? En la condición de un torero o de una figura que al final lleva años pues batiéndose el cobre pues con compañeros de otras generaciones, ¿no? Si te coges a Enrique Ponce, de los más longevos hasta los más nuevos, como el caso podemos poner de Roca Rey, ¿no? Y al final uno asume ese reto y se quiere anunciar y se quiere ver con todos ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es verdad que ahora parece que está la cosa un poquito estancada en los nombres que más o menos todos conocéis y todos conocemos, pero siempre también uno tiene la ilusión de esos toreros nuevos que están apuntando cosas importantes, que están triunfando, pues que también rompan, aquí es una duda que tengo, ¿no? Rompan a nivel mediático, una buena campaña, no solo a nivel de triunfo, porque hay muchos toreros que están triunfando, ¿no? A nivel de reconocimiento, no sé qué es lo que a lo mejor falta, ¿no? También para ser capaz de subir ese peldaño, ¿no? Y tener todavía mucha más popularidad y mucho más tirón, ¿no? Es una duda que tengo, no sabría contestarte a eso, ¿no? Sí, es cierto que falta. Yo a veces, Cristina Sánchez, matador de toros, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cristina en su momento marcó hitos, rompió esto que se dice ahora techos de cristal, puso el toreo o la mujer en el toreo en unas cotas históricamente desconocidas, pero sobre todo tú conoces el toreo desde dentro, conoces el sector de pe a pa y conoces también pues lo que falla, lo que nos falta, lo que dice a lo mejor Miguel Ángel, lo que vino a decir también Víctor Barrio, que la fiesta no consiste tanto en defenderla como en saber explicarla y saber contarla. En tu modo de ver, ¿qué es lo que nos está faltando para dar ese paso de contar la tauromaquia, de abrirla a ese público joven que parece que ahora se ha vuelto a enganchar a los toros? Muy buenas tardes, querido amigo y admirado Vicente. Es un placer poder estar hoy aquí en este foro, en el foro del periódico El Mundo, un periódico que no quiero ser reiterativa porque lo están diciendo todos, pero es que es verdad, y no solo
No solo se hacen las crónicas o las críticas durante la temporada, sino durante todo el año las extraordinarias entrevistas que haces, Vicente, también enseñando de una manera diferente a todo aquel que no es taurino y que se quiera interesar por el mundo del toro, eso que tanto defendemos, que tanto queremos, que salga de lo endogámico, ¿no? Que salgamos de bueno, que nuestros clientes ya los tenemos, pero necesitamos abrirnos al mundo. Creo que la sociedad ha cambiado y necesitamos tener una mirada mucho más amplia. Es cierto que hay que guardar pues, la idiosincrasia que tiene esta profesión, el culto que tiene esta profesión, el respeto que tiene esta profesión, porque aquí se vive y se muere de verdad. Esto no es un teatro. Y bueno, para muestra un botón, llevamos una temporada muy castigada por el toro, para los toreros, pero sí que es verdad que yo noto que hace falta un gran cambio, que eso pasa, los cambios siempre son muy difíciles de encajar y sobre todo cuando son profesiones en las que siempre se ha hecho lo mismo y en las que parece que nada se puede cambiar. Y teniendo respeto por todo lo que he nombrado, creo que debemos abrirnos a la sociedad, creo que debemos ser mucho más mediáticos, pero no mediáticos en la chusma, sino mediáticos en darle la importancia que tiene a esta profesión, a los toreros, a quién son, a cómo viven, a la capacidad de superación que tienen, a los valores que encierra la tauromaquia. Esto iba a ir yo antes para preguntarte, ¿no? El valor de los valores, ¿no? Hoy leía un magnífico reportaje en nuestro periódico de Olga San Martín que hablaba de todas las carencias educacionales de las nuevas generaciones que vienen en los colegios, ¿no? La falta de motivación, la falta de superación, los aprobados regalados. De repente estaba leyendo la falta de todos los valores que en el toro se dan. Y perdóname la interrupción. Todo lo que tenemos y a lo mejor no hemos sabido transmitir a la sociedad. Aquí se da la disciplina, la capacidad de superación, el sufrimiento, el volver a la cara del toro con una cornada, pero no solo por la cicatriz de la carne, sino por la cicatriz de la memoria, ¿no? Sí. ¿Todo esto lo hemos sabido contar como debíamos o hemos fallado? Yo creo que no, yo creo que en eso estamos fallando. Estamos fallando muchos porque, a mi modo de ver, creo que necesitamos un ente, una organización que aglutine a todo el sector, pero que aglutine a todo el sector por un bien común. Siempre hemos sido muy individualistas en esto. Se llegó a conseguir un poquito, ¿no? Yo creo que durante la pandemia siempre dicen que en los tiempos malos al final se sacan muchas virtudes, ¿no? El que es capaz de tirar hacia adelante. Y desde la Fundación Toro de Lidia, además está aquí presente también Miguel Ángel Pereira, uno de los matadores que luchó mucho por aquello, y se vio como cuando todos luchamos por un bien común, un bien que nos atañe a todos, y tenemos que dejar el personalismo, porque aquí lo que tenemos que hacer es abrir las puertas a la tauromaquia, a una sociedad que nos ha dado la espalda. Y hay que empezar por colegios, por institutos, por universidades, y en eso nos tenemos que implicar todos. Y cuando seamos capaces, yo creo que todavía no hemos encontrado a las personas óptimas o necesarias o justas que puedan ayudarnos a desempeñar, a desenvolver, a desarrollar un proyecto muy ambicioso, pero que a la vez tenemos que estar todos. Y si se presenta un proyecto con esa ambición común en la que aúne a ganaderos, a toreros, a empresarios, a prensa, que la prensa siempre también está muy diluida unos con otros. Y yo creo que el hacer esa unión con un gran proyecto, y se dice que en un proyecto se pueden poner muchas cosas, pero luego hay que buscar a la gente que sea capaz de desarrollar ese gran proyecto, tocar la política, tocar la economía, tocar la prensa, tocar un montón de sectores. Y la educación a mí personalmente me ocupa mucho, me ocupa y me preocupa mucho. Yo he desarrollado también un proyecto de FP, porque creo que es importantísimo que de una manera natural los niños, tanto en los colegios, FP es mucho mayor, pero que los niños pequeños puedan tener acceso al campo, a saber cómo es el toro, a soñar con el toro, a hacer trabajos con ellos. Y creo que hay una labor muy bonita y habría que buscar las personas que puedan desempeñar todo esto, porque de ahí parte todo, de la educación. Y el toreo, la tauromaquia, tiene una educación exquisita. Vitorino, te mencionaba
Cristina, tú estás aquí en tu doble faceta de ganadero y de un hierro histórico, pero también como presidente de la Fundación Toro de Lidia, ¿no? En este lado del ejercicio de la representación de la tauromaquia que te ha correspondido, en este año se ha logrado una victoria importantísima, ¿no? Que es revocar la exclusión sectaria por parte del Gobierno central de la juventud respecto al bono joven cultural. De repente los toros estaban excluidos, vosotros lo recurristeis, lo ganasteis en los tribunales, y yo creo que ha sido una de las victorias importantísimas en este año precisamente, que entronca y fija y afianza el regreso de la juventud a los toros, ¿no? Sí, buenas tardes. Dar gracias tanto a las autoridades que nos acompañan, validando la importancia que tiene el mundo del toro en esta comunidad autónoma y en este país, por supuesto al mundo, por apostar como apuesta por el mundo del toro, y a ti también, Vicente, por tu compromiso diario con la tauromaquia y haciendo visibilidad de esta faceta, de esta actividad que tenemos. Es verdad, aquí se han dicho muchas cosas muy importantes. Al mundo del toro se le han dado la espalda desde muchos medios de comunicación. Como lo que tú has dicho al principio, es algo que perseguimos desde la Fundación Toro de Lidia, que es normalizar la relación que tiene el mundo del toro con la sociedad. Pues somos algo muy importante dentro de esta sociedad. Somos parte de nuestra cultura, muy importante. Formamos parte de nuestros rasgos de identidad, somos un elemento identitario de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Formamos parte importante en la cultura, en la economía, en todos los aspectos sociales, en el campo, en la conservación de la naturaleza. La labor que hacemos los ganaderos para conservar la naturaleza y la biodiversidad es tremenda, y sin embargo no aparecemos. No aparecemos en las televisiones públicas que pagamos todos, nos ocultan. Fíjate que hay manifestaciones, como es la Feria de San Isidro, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, que durante un mes completo se está llenando un recinto de 24.000 espectadores y no dan información de esto. Por eso es de agradecer el compromiso que tiene vuestro periódico con el mundo del toro, porque otros grandes medios de información a nivel estatal nos ignoran, nos secuestran, y así es muy difícil llegar a la gente. Queremos que conozcan a nuestras figuras del toreo, queremos que conozcan lo que pasa en nuestro mundo, pero si nos secuestran es imposible. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que empezar. Y luego hemos tenido la mala suerte que a partir del año 2015 nos hemos encontrado con el gobierno más antitaurino que ha existido en este país. Se dieron una serie de componentes que fue una etapa durísima, y entonces fue cuando la gente del toro nos pusimos las pilas y se creó la Fundación Toro de Lidia, precisamente para eso, para luchar contra las injusticias que nos estaban haciendo, para hacer un lobby hablando con las autoridades. Aquí en Castilla y León tenemos que dar las gracias de que fueron de los primeros que comprendieron las necesidades que necesitaba el mundo del toro y apoyaron creando ese circuito de novilladas desde la primera edición que realizamos. Y bueno, también queremos defender a la tauromaquia de los ataques que hasta ahora salían gratuitos. Es cierto que el bono cultural fue uno de los grandes logros, pero se han tenido otros muchos. Se han tenido logros pues como voltear el reglamento que hizo la Comunidad Balear, la Generalitat Balear, que bueno, después es que han sido... desde la Fundación Toro de Lidia ha habido varios frentes en los que se han luchado. El primero era frenar por la vía jurídica los ataques que teníamos, y han sido varios hitos los que se fueron ganando, ¿no? Primero fue parar lo de Víctor Barrios, que era deprimente, ¿no? Cómo podían alegrarse de la muerte de un ser humano como pasaba y burlarse de sus familiares en un momento tan duro y tan penoso, ¿no? O del niño Adrián. Posteriormente no lo hizo la Fundación, pero se hizo un recurso contra la prohibición de los toros en Cataluña, que se prohibió, aunque el Tribunal Constitucional tardó 6 años
en dictaminar esa prohibición. Yo digo que la justicia retardada no es justicia, pues ya no nos queda casi tiempo de reacción. El siguiente objetivo o hito que se logró fue, como en Cataluña el Tribunal Constitucional dijo que esa prohibición no había lugar, era anticonstitucional, en Baleares crearon un reglamento que hacía que un festejo taurino fuera todo menos un festejo taurino. Fuera inviable. Era inviable, tenías que traer los toros de menos de 100 kilómetros, hacían controles antidoping a toros y toreros, no dejaban entrar ni participar a los menores de 18 años en las plazas de toros. En esto que, respecto al regreso de la juventud, Vitorino, y perdona que te interrumpa porque viene a colación, ¿no? De ahí la importancia, los primeros que saben de la importancia de la juventud en los toros son los antitaurinos. Toda ley abolicionista y animalista ha ido acompañada siempre desde el puyolismo de una ley del menor, de una ley de prohibición de acceso al menor, y desde ahí empezó a encogerse el mapa, porque nos recordamos en Cataluña, recordamos el último bastión que fue Barcelona, pero no recordamos la región que en los años 60, Tarragona, Gerona, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Olot, era una región taurinamente riquísima, pero a partir del puyolismo empezó a desarrollarse un entramado legislativo estrangulador, ¿no? Con la excusa del animalismo, pero también acompañado siempre de una ley del menor que también se da en el intento del gobierno balear de estrangular la fiesta de los toros. Por eso es tan importante, Vitorino, la vuelta de la juventud y la victoria de la inclusión de la juventud en el bono cultural, ¿no? Apartada de un modo absolutamente sectario. Por supuesto, eso era una discriminación ideológica clara, ¿no? Es decir, se da ayuda para todos los espectáculos culturales en vivo, menos a los toros. A mí me gustaría cerrar aquí porque hoy en día también a veces pecamos de faenas un poquito largas, ¿no? Y no me gustaría que esto se nos fuera de las manos, ¿no? Deseándote, Miguel Ángel, la mejor de las suertes para lo que te queda de esta extraordinaria temporada, que la remates como mereces mañana mismo en Valladolid. Agradecerte también tu presencia, Vitorino, también la mejor de las suertes. Estás también teniendo una camada extraordinaria, ¿no? Has vuelto a ver la luz de unos años después, un poquito, titubeantes, pero el fondo de la ganadería está ahí, la riqueza de Vitorino para la fiesta de los toros es indiscutible. Cristina, gracias por ser el mascarón de proa también del toreo, por llevarlo hacia esos lugares donde también no nos olvidemos que el toreo es generosidad y es altruismo, y Cristina está involucrada en una cantidad innumerable de proyectos sociales y de ayuda y de generosidad, porque el toreo también es generosidad. Allí siempre donde se nos ha necesitado hemos estado. Y Gonzalo, gracias también por tu presencia, gracias por acogernos en esta tu casa de Valladolid, en Castilla y León, por darnos categoría, por normalizar desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León la tauromaquia. Y doy paso, querido vicepresidente, para que clausures el acto, agradeciendo también, antes de que tú nos despidas, todo tu apoyo al mundo del toro y en esta ocasión también al mundo de la prensa con este foro. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Yo la verdad es que afronto esta intervención con un enorme respeto y también con mucho vértigo por la altura de todos los intervinientes que han formado parte de esta mesa de diálogo y la verdad es que hemos aprendido todos mucho. Yo me vais a permitir que empiece diciendo que no me he visto obligado a hacer caso al consejero de Cultura, porque también tengo ahí unos papeles que había preparado junto a mi equipo para tratar de que mi intervención estuviera a la altura del resto de intervinientes, pero después de la introducción que ha hecho me he visto obligado a salir aquí a hacer un acto y un discurso de clausura en condiciones, ¿no? Que lo que aspira es a hacer una recapitulación de todo lo que se ha tratado aquí, y mucho más teniendo en cuenta que yo soy aficionado, pero creo que lo soy a años luz de mi consejero de Cultura, que yo creo que ha puesto ya en evidencia sus enormes conocimientos en la materia, y entonces pues cualquier otra cosa hubiera supuesto un acto de arrogancia insoportable. Y me vais a permitir también que me refiera a Gonzalo, porque hoy con sus palabras, como las de los demás, pero especialmente las de Gonzalo, que es
un compañero de 1000 batallas ya, después de este año y medio de gobierno, me ha hecho sentir un orgullo emocionado por el diagnóstico que ha hecho valiente sobre cuáles son las causas, ¿no? Y yo creo que ha ido una milla más allá, un paso más allá, en cuál es el enemigo al que se enfrenta la tauromaquia hoy en día. Me va a permitir únicamente, y claro, nadie somos un 10, que le apostille una cosa, y es que también en el mundo de los caballos se pone nombre a los caballos a las yeguas y cada vez se está refinando más la cría y en fin, ¿no? Pero bueno, simplemente esa pequeña adición, pero que en cualquier caso va en la misma línea, porque la Frank Weber y todos estos, el PACMA y demás, no van a por la tauromaquia únicamente, son todos los modos de vida en el campo y todo lo que tiene que ver con la relación de los humanos con los animales. Ya están poniendo pegas a las espuelas, a los bocados, a estabular a los animales y en definitiva no hay que perder la perspectiva y no hay que liarse viendo el árbol y dejar de ver el bosque, porque como bien han comentado los intervinientes, esto no es una batalla solo de aquí y ahora en España por la preservación de la tauromaquia en particular. Es una tendencia global en la que hay muchos intereses y en lo que se quiere es minar los cimientos de la nación española, como sucede en otros órdenes que comento con frecuencia con el consejero de Cultura, como es la expansión de esa leyenda negra sobre cuál fue la obra de España en América. Y frente a eso yo creo que hay que acoger vamos, las sugerencias que con mucho acierto ha hecho Cristina y el resto de intervinientes de que debemos organizarnos y debemos ser muy ambiciosos en esta defensa de la tauromaquia. Debemos entender que esto es un ataque generalizado al mundo rural y al mundo del campo. O sea, esto no es una cuestión que deban afrontar el mundo del toro, los toreros, los ganaderos, los banderilleros por separado, sino que yo lo que considero es que va a haber una alianza potente del campo, de los agricultores, de los ganaderos, de la gente del mundo del toro, de los pescadores, de los cazadores, de quienes viven de explotar los recursos forestales, en definitiva, de quienes viven, trabajan y sienten el mundo del campo frente a quienes quieren solo instrumentalizarlo imponiendo su modo de vida. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los que tenemos enfrente, porque son malos, malísimos, pero hacen algunas cosas bien y como bien se ha apuntado por Vicente, por el moderador, debemos de empezar por el principio. Yo creo que es importante ir a la raíz, ir a la educación y quizás no tanta peliculita subvencionada enfocada a determinadas formas de ingeniería social. Lo que hay que coger a los niños, hay que llevarles a las granjas de cerdos, hay que llevarles a conocer las ganaderías de Bravo, hay que enseñarles la maravillosa biodiversidad que encierra la dehesa salmantina, por poner un ejemplo cercano, y lo que necesitamos es que entiendan que los alimentos no llegan al supermercado de una fábrica, sino que efectivamente hay mucho trabajo y muchas cuestiones y una herencia que hemos ido recibiendo generación tras generación. Mientras no hagamos eso, pues tendremos pequeñas satisfacciones que serán grandes resultados como los que ha obtenido Victorino en su liderazgo de la Fundación Toro Lidia. Yo ya tuve la ocasión de darle la enhorabuena cuando se celebró la presentación de la Feria Taurina aquí en Valladolid por el gran éxito que supuso el desterrar el sectarismo que quería imponer el actual gobierno en funciones, excluyendo a la tauromaquia del bono cultural para jóvenes. Algo que además yo invité en ese momento y lo invito de nuevo porque es algo que debe tener en cuenta cualquier gobernante que quiera gobernar pues, con diligencia, a leer cuál es la fundamentación jurídica de esa sentencia en la que se dice que las aficiones, los gustos, las apetencias personales de los gobernantes no deben ser las que determinen la política cultural de ninguna administración. Es decir, que Gonzalo, que es un gran aficionado, o yo, que soy aficionado, pero quizás no tanto, pues no tenemos que promocionar la tauromaquia porque nos guste, la tenemos que promocionar porque es, como bien ha descrito Gonzalo, un elemento constitutivo de la cultura y, por ende, de la nación española. Y creo que frente a quienes han querido estrechar, y lo han hecho con cierto éxito, el mundo de la cultura, quienes se han querido apropiar de todas las expresiones artísticas del mundo del cine y de la música, es un enorme reto el que tenemos algunos gobiernos más frescos, si me permiten, más jóvenes, cada vez más numerosos, me va a permitir la licencia, somos ya 5, de ensanchar la cultura
y de no tratar de apropiárnosla, porque incurriríamos en el mismo error de quienes nos han precedido en algunos de estos gobiernos. Y por eso debemos de potenciar todas aquellas expresiones artísticas, la música, la danza, el teatro, el cine, nos gusten más, nos gusten menos, porque eso nos hace mejor como sociedad. Y creo que eso es todo lo que quería decir al respecto, porque no quiero sentar cátedra, no quiero hacer grandes citas, simplemente quiero dar las gracias por toda la sabiduría que nos habéis sido capaces de transmitir. Espero disfrutar de una gran corrida este viernes, Victorino, y a Miguel Ángel le quiero dar la enhorabuena por la corrida que tuvo en Medina del Campo, y además le deseo también que mañana que tenga una gran lidia con los toros de mi buen amigo Toño Bañuelos, a quien la verdad tengo el gusto de poder sacar pecho de decir que la acompañé en aquella manifestación que se celebró en toda España en junio del año 2020, en los peores momentos de la pandemia, para exigir, como se ha apuntado aquí, un tratamiento igual, ni más ni menos, que al resto de expresiones artísticas y culturales. Gracias también, por cierto, también a quien nos acoge, al mundo, por tan magnífico evento, que esperemos que tenga una gran continuidad y que tenga una gran repercusión. Gracias a Joaquín, su director, y a Adriana, su editora, a Pablo, quien me tiene un poco de manía por ser del Atleti, pero bueno, yo creo que nos vamos cogiendo cariño, y también, por supuesto, a Vicente, su moderador, que creo que ha llevado esta mesa de diálogo con enorme maestría. Muchas gracias a todos ellos.